Gracias, Rocío, por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, un gusto saludarlo. Y, Dirán algunos, Rocío, que es un exceso pedir la renuncia de un presidente, pero te pregunto por qué lo hacen. a ver, esto es muy importante. Para tomar la decisión y despedirle al presidente que se ampara en el artículo 86 constitucional, donde él renuncie para que el Congreso de la Unión pueda analizar el caso y tomar cartas en el asunto, no fue una cosa nada más porque sí. Miren, lo que publica ayer varios medios de comunicación por las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción es muy grave. Braskem es una filial de Odebrecht. Braskem llega aquí a México en el 2009 y les recuerdo que en diciembre del 2009 tienen una reunión en Cancún, Lula, Ignacio Lula da Silva, Marcelo Odebrecht y Felipe Calderón. Ahí se determina entregar el gas etano para un proyecto que sería el complejo etileno 21. En febrero del 2010, o sea, a los 2 meses, se firma ese contrato y Pemex Gas le otorga un contrato a 20 años a precio preferencial a esta empresa. Pero ¿qué conlleva entregarle ese contrato? Los 3 complejos petroquímicos más grandes de Latinoamérica, Pemex Cangrejera, Pemex Pajaritos y Pemex Morelos, condenados a quedarse sin materia prima, que es el acetano, porque se le iba a ceder a los brasileños. Cada complejo equivale a una refinería, así de ese nivel. Eso fue en febrero del 2010. Ayer que nos enteramos que en agosto del 2010, o sea, 2 meses después, Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México, va a Brasil y se reúne con Marcelo Odebrecht. Es el primer encuentro que sabemos que tienen, justamente 2 meses antes de firmar un contrato de esa naturaleza. Posteriormente, nos enteramos que en el 2011 viene Marcelo Odebrecht y se reúne con Peña Nieto en términos, pues, ya más cercanos rumbo al 2012, y ya habían empezado con la construcción del complejo petroquímico del etileno 21 de Braskem Odebrecht. Enfrente, nada más los divide una calle, enfrente de los complejos de Pemex. O sea, les fueron a poner la competencia ahí enfrente. Bueno, ¿cómo se financia esta empresa Braskem? Bancomex, Banobras, les da crédito, financiamiento para hacer esa infraestructura. ¿Y por qué no se lo dio a Pemex? ¿Por qué ese proyecto no lo hizo Pemex Petroquímica? Ellos hablan de que hubo una subasta donde se entregó el gas y que ellos ganaron la subasta. Una subasta que no fue transparente y una subasta donde no entró ni compitió Pemex Petroquímica, que era el principal, la principal empresa que depende del gas etano. ¿Cómo no vas a entrar a una subasta de esa naturaleza? Demasiado obvio. Después nos enteramos que en el 2012, ya Emilio Lozoya, entre el 2011 y 2012, Marcelo Odebrecht se acerca con Emilio Lozoya y empieza a fluir el dinero, justamente cuando este señor era el de Relaciones Internacionales en la campaña de Peña Nieto. Y sabemos que deja de fluir el dinero 10 días antes de la campaña y son 10 millones de dólares. Todo eso es una evidencia de que pudo entrar dinero de Odebrecht a la campaña presidencial de Peña Nieto. Pero la información que sabemos ayer
es que efectivamente Braskem le mandó 1,500,000 a las cuentas para el financiamiento de la campaña de Peña Nieto. Entró recurso privado extranjero de unos corruptos como Odebrecht para impulsar al presidente de México. Por menos de la mitad, a Dilma Rousseff la destituyeron en Brasil. Por menos de la mitad, en Perú y en otros, en Guatemala, también han destituido al presidente. Y aquí no hacemos nada. Y todavía cuando decimos, presidente, vaya, ampárese en el artículo 86, sepárese del cargo para que entre un interino y deje limpio, o vaya preparando toda la corruptela que han dejado en el país, sobre todo porque viene un 2018, lo vemos como exagerado, aunado a que todavía hacen la maniobra de quitar a un fiscal que tiene una investigación sobre estos elementos de Odebrecht ligado a Los Pinos. Bueno, ¿qué estamos esperando, Carmen? ¿Que ya nos acostumbramos los mexicanos a que la corrupción en México aquí hizo su imperio? ¿Que ya nos acostumbramos a que en todo el mundo se puede castigar, pero aquí no? Porque aquí se ve a la clase política como una élite, como una gente incansable, o como si fuera rey y príncipe que no se puede tocar. Me llama la atención, por ejemplo, lo que dice el fiscal Santiago Nieto, que le exige Emilio Lozoya una disculpa para limpiar su honor. ¡Qué barbaridad! Cuando dejó Pemex inundado en corrupción, cuando dejó Pemex con unas cuentas fatales, dejó Pemex con contratistas, o sea, está inundado en corrupción y todavía le exige como si fuera el príncipe, soy hijo de fulano, mi papá es fulano, mi mamá es esto. O sea, ¿cómo? ¿Hasta dónde hemos llegado si esta es una república? Nosotros, en forma responsable, sí le estamos diciendo al presidente, en base al artículo 86 constitucional, retírese. Tendría que hacer él para que el Congreso de la Unión, que pidiera su renuncia, para que el Congreso de la Unión entre y analice este caso. Este caso es escandaloso, es mayúsculo y a veces lo queremos manejar como otra más. Así no es, no, Carmen. Es muy grave. Te conté más o menos de la entrada de Braskem a México hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo no va a meditar que el presidente que está señalado, que está involucrado de recibir financiamiento extranjero privado a cambio de intereses con Braskem? Bueno, claro que se debe de ir, y sobre todo en el contexto, en la antesala de una elección tan importante como viene en el 2018, que necesitamos los mexicanos que haya transparencia, que el voto de cada uno esté garantizado, que quien vaya a ir a la urna diga, sé que mi voto se va a contar para bien o para mal, con un partido, con el otro, con quien sea, pero que se va a contar. Con esto, pues no hay garantías en este mundo de corrupción. Rocío Nale, bueno, aquí hay un tema fundamental sin duda para un país como México. Mencionaste a Dilma por hablar del caso brasileño, pero aquí tenemos un sistema legal donde prácticamente el presidente de la República es inimputable o al final de cuentas hay un impedimento legal para proceder legalmente, para proceder judicialmente en contra de un presidente en funciones. Tú dices Sí. que renuncie con el artículo 86 de la mano y a partir de ahí se abra una investigación. ¿Ese sería el mecanismo? Mira, nosotros lo vamos a hacer a través de un punto de acuerdo, porque efectivamente, como tú lo señalas, nosotros a través de un punto de acuerdo exhortamos a que él mismo lo haga, a que él renuncie, y el artículo 86 dice, y una vez de ello, el Congreso de la Unión analiza el caso, la gravedad del asunto. Entonces ahí entraríamos como Congreso de la Unión
analizar la gravedad de este asunto, que no es menor, que tenemos puntos de acuerdo, que hemos solicitado, que puse una denuncia en la PGR, que no nos contestó el fiscal, el procurador Cervantes, que ya metió un amparo para obligar a que la PGR nos conteste sobre la denuncia que pusimos el 13 de agosto y no pasa nada. Entonces, claro, debe de ser congruente Peña Nieto, debe de tener una congruencia. El caso es escandaloso, está ventilado a nivel internacional. Si él piensa que nadie se da cuenta, o de que aquí en México nos tienen entretenidos con series y con demás, a nivel mundial todo el mundo nos está viendo, y todo el mundo lo está viendo a él. Entonces debe de dar una salida digna a todos los mexicanos, debe de ir preparando lo que es el contexto para que un 2018 sea transparente. Entonces no es ninguna locura, no es ninguna ocurrencia ir más allá al exhortarlo a que se ampare en el artículo 86 y con base en eso tenga, vaya, la mínima voluntad o pizca moral para, precisamente para que nos medio dignifique al pueblo de México. Es un escándalo mundial, en todo mundo está el caso. O sea, aquí nos tienen con series y con cuentos, pero hacia afuera es un escándalo. Habrás visto, Rocío Nale, la respuesta que dio la Presidencia de la República a lo que informó Raúl Olmos, colega de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La respuesta de la Presidencia es que sí, que se reunió con Odebrecht, como con otros empresarios en diferentes momentos, que sí sostuvo reuniones con directivos de Odebrecht y sus filiales entre 2010 y 2013, pero que no recibió recursos de ninguna de estas empresas. Y también contesta la Presidencia que ningún funcionario de Odebrecht o sus filiales tuvieron participación en la campaña del licenciado Enrique Peña Nieto, según la carta que le envió al diario Reforma. ¿Qué dices de la respuesta y del alcance de la misma de la Presidencia de México? Lo niegan y lo niegan. Y posiblemente les creeríamos. Pero ¿cómo les vamos a creer cuando vemos un OHL, cuando vemos un IGA, cuando vemos una oceanografía? Porque se nos olvida todos estos escándalos. ¿Cómo les vamos a creer cuando la persona en Brasil dice, aquí están las cuentas, aquí están las fechas y aquí están los nombres? Cuando el procurador Cervantes va a Brasil en febrero y regresa, me imagino que con el cúmulo de información, y dice, se reserva 5 años sin ningún pretexto, sin ninguna base sólida, pretextando de que es información confidencial porque se va a seguir un procedimiento. A ver, ya estaba la información en Brasil. Él desde febrero que fue, sabía toda la información que se tenía en Brasil y que iba a salir a la luz pública, claro, tarde que temprano esto iba a salir. Entonces, ¿por qué reservártela? Yo no le creo. Yo a Peña Nieto no le creo. Pero le pides que se acoja al artículo 86. ¿Crees que eso sea posible, sinceramente, en términos políticos? Es decir, es plantearle a alguien que es presidente de este país, renuncie para que lo investiguemos. ¿Crees que algo así pueda pasar? Bueno, es lo correcto que debemos hacer en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Nosotros somos otro poder, y cuando este poder está viendo que el Ejecutivo ha cometido excesos y hasta más, tenemos que actuar. Pero el Legislativo desde hace mucho tiempo se ha convertido en comparsa y ha cobijado muchas cosas. En este momento debemos de ser responsables y es nuestro deber
y con base en eso lo estamos haciendo. Como debería ser su ética de decir, a ver, esta es una puerta de salida, voy a analizarla o me voy a sentar con el legislativo. A ver, voy a sentarme con el legislativo y a decirles de punta a punta cómo está la situación, el por qué sí o el por qué no. No, no lo hace. No lo hace. Sale y lo niega y lo niegan y lo niegan. Y esto, para que tú cubras una mentira, se vuelve una bola de nieve. Una mentira la tienes que cubrir con otra mentira. Y luego después con otra mentira y con otra mentira. Y entonces ahorita en México ya tenemos una gran bola de nieve de tantas mentiras que han tenido que cubrir de la corrupción, de la corrupción. Y te dije, los casos, oceanografía, están buques y barcos abandonados en Ciudad del Carmen, no hay movimiento de productos, cayó la producción petrolera, quedó en evidencia toda la corrupción entre un pseudoempresario con los funcionarios, nos metemos a IGA, y bueno, tú sabes más de eso que yo, también contratos, amigos, excesos. OHL, bueno, al grado de hasta sembrarle una pistola a un abogado en una forma burda de la propia PGR. Y en Odebrecht, a mí no me tienen que decir. Yo desde el 2010, Carmen, cuando llegó Braskem, los técnicos y profesionistas del petróleo en Coatzacoalcos, Veracruz, pusimos una denuncia en la PGR. Alertamos que se estaba entregando un contrato a 20 años en forma sospechosa, no sospechosa, le pusimos claramente que era un dumping, competencia desleal, que iban a tronar los complejos petroquímicos de la nación, lo cual ya pasó. Tenemos ahorita los complejos a 20% de capacidad. Pajaritos está totalmente parado. No hay materia prima. Medio chatarrizaron ya la infraestructura. El daño que se hizo fue tremendo. Se perdieron miles de empleos. Todo eso por la corrupción. Entonces, ¿cómo no vamos a actuar, Carmen? Es lo mínimo que debemos hacer y sobre todo como un poder responsable que es el legislativo. No podemos ponernos las manos en el ojo y decir aquí no pasa nada.